Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema paradigmas y métodos de investigación. Esta videoconferencia en particular cierra el ciclo de un tema más amplio que abordamos anteriormente, titulado Paradigmas, enfoques y métodos de investigación científica. Hablaremos un poco sobre los métodos de investigación. La palabra método, por su etimología, se origina del griego meta al lado y odos camino, o sea, al lado del camino. Su significado es el camino a seguir. En su sentido más amplio, método es el camino más adecuado para lograr un fin. Por otra parte, quiero destacar el libro del método, que es un libro memorial de René Descartes, un gran científico francés, y esta es una obra obligatoria de obligatoria lectura. Los métodos de investigación científica, por su razonamiento lógico, son 6. El método inductivo, el método deductivo, el método analítico, el método sintético, el método comparativo y el método dialéctico. Por otra parte, en términos profesionales y prácticos, los métodos de investigación, por su aplicación práctica, son dos grandes métodos los que se usan: el método observacional y el método experimental. Hablemos un poco cada uno de ellos. El método observacional es aquel mediante el cual el investigador se orienta a la comprobación de propiedades, cualidades o características determinadas en el objeto de estudio. Se refiere al registro de diferentes manifestaciones que muestran las unidades de observación, que puede ser una persona, un objeto, etc., sobre algún proceso, a fin de conocer el fenómeno de estudio, pero sin intervenir en la ocurrencia de ese fenómeno. La observación sobre diversos fenómenos, personas, plantas, animales, es un proceso que se ha hecho desde los tiempos más remotos, sin planificación ni sistematización. Originalmente eran observaciones espontáneas de la naturaleza. Sin embargo, permitió acumular grandes conocimientos en el ser humano acerca de la naturaleza, la sociedad y las personas. Actualmente las observaciones son amplias y profundas, son rigurosas y exactas sobre la naturaleza, la sociedad y el ser humano. Con el devenir del tiempo, el método observacional por sí solo resultó ser insuficiente para el conocimiento amplio y profundo, completo y multilateral de los fenómenos. Por lo tanto, se observó que se requiere de una observación activa, dirigida a un fin o un experimento. Esto dio vida al método experimental. Este es el método mediante el cual él o la investigadora provocan artificialmente un fenómeno objeto de estudio con el fin de estudiar su esencia, origen, causa, efecto e interrelaciones con otros procesos o fenómenos de la naturaleza. Hay dos diferencias básicas entre el método observacional y el método experimental. Un análisis comparativo de ambos procedimientos presentamos a continuación. En el método observacional, la naturaleza del fenómeno es natural, es espontánea. La realidad del fenómeno es y ocurre con y sin la vista del observador. En cambio, en el método experimental, por otra parte, la naturaleza del fenómeno es artificial y el fenómeno existe porque es creado por el experimentador o experimentadora. Una segunda diferencia comparativa entre ambos métodos, que es muy importante,
tiene que ver con el rol del investigador o investigadora. En el método observacional, el rol del investigador o investigadora es pasivo. Se refiere a la comprobación de propiedades, cualidades o características determinadas en el objeto de estudio, pero sin intervenir en la ocurrencia de ese fenómeno. Por otra parte, el rol del investigador o investigadora en el método experimental, ese rol es activo, porque se crea el fenómeno para estudiarlo, para estudiar su esencia, su origen, causa, efecto y sus interrelaciones con otros procesos. Pero esta creación ocurre producto de la intervención planificada y dirigida a la ocurrencia del fenómeno en estudio. Hablemos un poco sobre los tipos de investigación. Actualmente, un criterio muy importante de clasificación de una investigación científica es definirla por el método de investigación en que se basa. En el contexto actual de ciencia, tecnología, innovación y sociedad, uno de los avances más importantes que caracteriza el cambio de paradigma propio de la sociedad del conocimiento y los aprendizajes en que vivimos es la implementación de estudios que hacen una combinación de características observacionales y experimentales. Estos son los estudios denominados diseños cuasi experimentales, los cuales son muy importantes en medicina y sus diferentes especialidades médicas. Actualmente los tipos de diseños de investigación son tres: diseños experimentales, diseños observacionales y diseños cuasi experimentales. Algunas características de un estudio para definirlo como un diseño cuasi experimental son las siguientes. Primero, no se crean artificialmente las unidades experimentales, aunque sí se delimita rigurosamente el fenómeno objeto de estudio. En segundo lugar, no tiene aleatorización predefinida, sino que esta aleatorización está dada en la naturaleza, en el contexto o en la sociedad, pero tal aleatorización sí existe, sí es real. En tercer lugar, no tienen repeticiones preestablecidas, pero sí existen y son reales tales repeticiones. En cuarto lugar, sobre los factores de causa o fuente de variación o variables independientes, sí se debe tener un grado de control para que ocurra el fenómeno objeto de estudio. Y en quinto lugar, hay que tener muy en cuenta que por su diseño original, un diseño cuasi experimental es más bien un estudio observacional o no experimental. En resumen, sobre la nueva filosofía de la ciencia y el enfoque mixto de la investigación científica, diríamos que en el contexto de la nueva filosofía de la ciencia, del mundo moderno en que vivimos, es muy importante superar la Torre de Babel en cuanto a la definición metodológica de los estudios que se realizan. Para ello, de la nueva filosofía de la ciencia nos manda a reflexionar paso a paso. Primero, reflexionar sobre el ser, la dimensión ontológica que contribuye a la definición de los conceptos necesarios para iniciar correctamente el proceso de planeación de la investigación científica. En segundo lugar, reflexionar sobre el pensar, la dimensión epistemológica que contribuye a comprender la ruptura de paradigmas para incorporar la jerarquía metodológica de investigación científica centrada en criterios profesionales y científicos para la correcta definición del diseño metodológico que se debe implementar. Y en tercer lugar, reflexionar sobre el hacer, la dimensión metodológica que contribuye a comprender los infinitos diseños metodológicos que son posibles implementar en dependencia de la jerarquía metodológica de la investigación científica, siempre centrada en criterios científicos y profesionales para la correcta realización del proceso de investigación, mediante la aplicación de los formatos, técnicas y contenido correspondientes.
Ahora hablemos un poco de la jerarquía metodológica de la investigación científica centrada en el modelo I+D+I. Desde la perspectiva del modelo I+D+I, el autor aquí destaca la necesidad y la importancia de asumir la complementariedad de paradigmas a fin de promover los procesos integrados de investigación, innovación, emprendimiento, extensión y proyección a la sociedad. La jerarquía metodológica de la investigación científica centrada en el modelo I+D+I es la siguiente. Paradigma sociocrítico que fundamenta el enfoque mixto de la investigación científica, el cual conlleva a su vez la aplicación integral de los métodos y técnicas de investigación cuantitativos. Ya para finalizar esta plática, resulta obvia la siguiente pregunta. ¿Por qué esa jerarquía metodológica de investigación científica centrada en el modelo I+D+I acaso es la única o es la mejor jerarquía? La respuesta es sencilla. Esta jerarquía metodológica centrada en el modelo I+D+I no es la única ni es la mejor, porque eso cambia según el contexto de que se trate. Simplemente es la jerarquía metodológica que mejor responde al contexto actual de nuestra universidad en su lucha diaria por modernizarse y por reinventarse para alcanzar mejores estándares de una educación superior, inclusiva y de mejor calidad para todos los nicaragüenses. Una universidad al servicio del pueblo nicaragüense con proyección social para aportar a las necesidades del desarrollo humano de las familias nicaragüenses. Para alcanzar esta meta, lo primordial es definir las líneas de investigación que guían el quehacer de la investigación científica en determinado contexto institucional de que se trate. Asimismo, es primordial definir los equipos multi, inter y transdisciplinarios de investigación o equipos EMIS, los cuales realizarán la investigación porque ellos le darán la dirección y el contenido correcto al proceso de investigación. Se explica la necesidad de superar la tradición de la investigación descriptiva solamente, aclarando que la investigación descriptiva no es mala en sí misma. Es necesaria porque corresponde con el primer nivel de profundidad del conocimiento de un problema objeto de investigación y por lo tanto siempre debe realizarse la investigación descriptiva. Lo que ocurre más bien es que la investigación descriptiva es insuficiente para conocer en mayor profundidad el problema de investigación y por lo tanto, es insuficiente para transformar una realidad determinada objeto de estudio. Surge entonces la pregunta controversial: ¿cómo hacer para transformar la investigación descriptiva solamente hacia una investigación de mayor profundidad en cuanto a su nivel de conocimiento? Precisamente con el propósito de resolver esta controversia, se procedió a desarrollar una estrategia metodológica para transformar los tipos de estudio. Esta estrategia se basa en la integración de los métodos de investigación cuantitativos, asistida por los métodos cuantitativos que facilitan la evolución desde un estudio de tipo descriptivo hasta llegar a convertirse en un estudio de tipo descriptivo, correlacional, explicativo o analítico de causa-efecto y hasta llegar al tipo predictivo. Al mismo tiempo, se deben implementar los métodos cualitativos de investigación en el siguiente orden de importancia: la observación, el análisis de contenido, la entrevista y el grupo focal, los cuales, integrados con los métodos cuantitativos ya realizados, facilitan la comprensión y la explicación lógica del porqué de las relaciones que ocurrieron o no en el escenario de correlación, causalidad
y hasta predicción. De lo antes expuesto surge un corolario básico y muy necesario, de gran importancia. Esto es que para conocer en profundidad el problema objeto de estudio, para tener la posibilidad de transformar la realidad, es necesario siempre evolucionar hacia un mayor nivel de profundidad del conocimiento del problema objeto de investigación, cuyos orígenes son multicausales y sus efectos son multidimensionales. Por lo tanto, siempre que sea posible, se debe impulsar la estrategia metodológica de realizar un estudio de tipo descriptivo, correlacional, analítico de causa-efecto y hasta predictivo. Esto es viable siempre y cuando se apliquen los procedimientos de modelos univariados o multivariados, unifactoriales o multifactoriales, en modelos completamente aleatorizados y con modelos de regresión lineal simple o múltiple, a partir de estudios que son de tipo observacional. Esta nueva estrategia metodológica se basa en un nuevo paradigma o modelo de investigación, el modelo I más D más I, que desarrolla una visión integral, holística y sistémica de los métodos de investigación, que son la base fundamental para el desarrollo del programa de maestría en métodos de investigación científica y el programa de doctorado en gestión y calidad de la investigación científica. En síntesis, este nuevo paradigma, el modelo I más D más I, asume una nueva jerarquía metodológica, paradigma sociocrítico que fundamenta el enfoque mixto de la investigación científica, el cual implica la aplicación integral de los métodos y técnicas de investigación científica. De ahí que los nuevos profesionales formados y guiados por este cambio de paradigma serán más conscientes del nuevo contexto en que vivimos, asumiendo por tanto una nueva actitud frente a la vida para alcanzar tales metas y superar nuevos retos y desafíos que nos impone el contexto actual. Permítanme concluir destacando que este cambio de paradigma promovido desde el modelo I más D más I explica que el proceso de investigación científica con enfoques multi, inter y transdisciplinarios, con visión holística, sistémica y antropocéntrica, se inicia en la observación de problemas en la realidad y avanza hacia la creación y desarrollo de nuevos conocimientos y tecnologías en un proceso de espiral ascendente infinito que abona el camino para alcanzar el bienestar y el progreso de las familias nicaragüenses. Muchas gracias. Saludos.